Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien, gracias. Un gusto verlos a todos. Y es una bendición poder estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, antes de empezar, vamos a hacer un examen. Anda bien. No, que se queden los niños también, no te creas. No se crea, no, simplemente vamos a hacer un pequeño quiz de todo lo que, hasta ahorita una recopilación de lo que hemos hablado, ¿sale? De lo que, sus apuntes, ¿cuántos tienen sus apuntes? Ajá, amén. Bueno, hemos estado hablando con respecto a nuestra declaración de fe, o nuestras convicciones, ¿va? Lo que nosotros creemos, tanto como iglesia, como congregación, pero también muy aplicable a lo que es en nuestra vida, ¿no? A nuestra forma de vivir, nuestra convicción, confesión de lo que nosotros creemos. Y vamos a tocar varios temas, es lo bueno que es muy amplia, vamos a tocar los temas, o sea, de lo que es el Espíritu Santo, los dones, qué tan importantes son los dones en la iglesia, ¿no? Y que Pablo nos anima a que pidamos tener esos dones, pero también cómo tener un balance entre tener los dones, pero también nunca dejar por un lado los frutos, ¿no? Porque imagínense, entonces todo eso, lo que la Biblia es para nosotros, la inspiración de ella, quién es Dios, la Trinidad, y lo que es la distinción, hemos visto de la unidad, de la distinción y la unidad en la Trinidad, la identidad también de todo esto, hemos visto Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces todo esto, basando a esto, vamos a hacer unas pequeñas preguntas con respecto a la declaración de fe. Según nuestra declaración de fe o lo que nosotros creemos, la Biblia, ¿qué es para nosotros, hermano? ¿Quién me puede decir? ¿O quién me puede ayudar a entender la Biblia? ¿Qué debería ser para nosotros? Acuérdense que la palabra Biblia no aparece en la Biblia, ¿verdad? Es una recopilación de muchos libros y no va a aparecer en su Biblia. Aparece como escritura, aparece como mandamientos o la ley de Moisés, entonces, o en los escritos también aparece, pero nunca va a aparecer la palabra Biblia. Como la palabra Trinidad, sí sabemos que no aparece tampoco, no aparece. Entonces son palabras que se fueron acuñando con el tiempo para hacerlo más sistematizado, ¿no? Para decir, este es lo que nosotros. Pero la Biblia, en nuestra declaración de fe, ¿qué es para nosotros? Es nuestra norma de conducta. Ok. Es la palabra de Dios. Uh-huh. Ok. Uh-huh. ¿Estamos? ¿Sí? Acuérdense que en nuestra declaración de fe usted la puede hallar en cualquier página de casa de oración y si puede recorrer los videos para atrás como empezamos. La Biblia para nosotros como cristianos es nuestra única regla, toda suficiente de fe y conducta, ¿sale? Entonces, es lo que podemos nosotros responder, o sea que la Biblia es el todo para nosotros. Claro, hermanos, que leemos otros libros, ¿verdad? Hay otros libros que son de edificación, pero recuerden que la Biblia es la única palabra que dice en Timoteo, es inspirada por Dios. Pero como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que el verbo se hizo carne y la palabra se hizo carne, entonces habla nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿De quién es? Entonces, para la respuesta en nuestra declaración de fe, ¿qué es la Biblia para nosotros? Bueno, es nuestra única regla, toda suficiente de fe y conducta, ¿ok? Entonces, todo fundamento doctrinal está basado en las Escrituras. Nos rige en el aprendizaje y enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos rige en el aprendizaje y la enseñanza. Ok, la inspiración de las Escrituras que estuvimos viendo, la Biblia dijimos que es una palabra inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿sale? Entonces, por eso es que es nuestra única regla, toda suficiente, de fe y conducta, inspirada por Dios para nosotros. Es como Dios, podemos decirlo, y si quieren decir ustedes alguna otra cosa más, es como Dios se nos da a revelar a nosotros, ¿sale? Es que, yo quiero conocer a Dios, pues quiero conocer a Dios en un retiro, en esos, ¿cómo se le llama? Encuentros y todo, y quiero conocer a Dios. Bueno, tenemos la palabra, dijo Pedro, la palabra profética más segura, ahí está.
Ahora, la Biblia, también que quede claro esto, no es de interpretación privada. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia de reunirnos. No es porque todos querramos opinar y no, yo opino esto, sino que nos alineamos a la palabra. Ahora, todo esto no quiere decir que una sola persona pueda comprender todos los misterios o comprender todas las cosas que hay en la palabra. Bueno, Pedro aún mismo lo dijo, ¿no? Pablo, con muchas cosas que Pablo hablaba o cómo hablaba Pablo, o sea, difíciles de entender, dice Pedro. Pero acuérdense que el que tiene al Espíritu Santo nos va dando la revelación, es la iluminación, es progresiva, poco a poco. Lo que hace en nuestros primeros años de cristianismo no entendíamos con mucha claridad, ahora lo podemos entender otras cosas, ¿no? Por el transcurso del tiempo, del uso, de que la palabra, el Señor nos va iluminando por medio de su Espíritu Santo y nos la va dando. Dios, ¿se acuerdan que vimos como un tipo de definición? Porque a Dios, ¿quién lo puede definir, hermano? Nadie. A nosotros somos una baldosita bien rápido que nos de volada o rápidamente podemos decir, el hermano es tal, y nos pueden, ¿cómo se dice? Tachar o de volada. Pero Dios, hermano, es un ser que a nuestro vocabulario simplemente podemos acuñar unas palabras, y tanto en el griego, que es el idioma en aquel tiempo, era el más, ¿cómo se le puede decir? Importante, y que pudieran tener palabras y todo esto. Bueno, en la definición de quién es Dios, ¿quién se acuerda que dijimos que es el único y verdadero Dios revelado como el yo soy? ¿Sale? Que fue a Moisés. Estoy haciendo nada más una rápida recopilación. Que existe eternamente por sí mismo. Dios no es un ser creado, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Ellos existen por sí mismos. Pero había una definición que habla de quién es Dios. ¿Quién se acuerda? Que vienen mencionando como unas 6 cosas, 7 cosas. ¿Ok? Dios es espíritu. Acuérdense que Dios es espíritu. Utilizamos la palabra persona, porque pues es lo que nosotros le damos la esencia a cada uno y su personalidad. Pero en sí Dios no es personificado. El Padre no tiene una personificación, porque a Dios nadie lo he visto jamás. Quiero que me entienda esta parte. Y el Espíritu Santo, pues la misma palabra lo dice, Espíritu Santo. El único que se personificó y agarró en forma humana fue nuestro Señor Jesucristo, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces utilizamos la palabra personificar en ese sentido, pero en sí fueron manifestaciones de Dios, como en el Antiguo Testamento hubo manifestaciones en una zarza, y como Dios en la columna de fuego, la nube de día, de una de otras maneras se manifestaba. Pero bueno, se manifestó en Jesucristo. No quiere decir que por eso está la palabra, el modalismo, de que en el tiempo de Jesús se hizo modo hijo, y no. Y después cuando dijo Jesucristo, les mandaré un consolador, y se hizo modo Espíritu Santo. Y ahí le están quitando lo que es la esencia de cada persona en el momento adecuado. En la participación de la salvación estuvieron los 3, y creemos en la Trinidad. Cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su trabajo dentro de esa deidad, de la Trinidad, pero no en modo de que, ahora Dios es uno solo y no trabaja de esa manera. Entonces dijimos, ahí me fui esta parte, en Dios es espíritu infinito. Y de ahí, ¿qué sigue? Ya lo dijo la hermana, ¿va? Que es eterno, pero ¿qué más? Amén. En su ser. Uh-huh. Y de ahí vienen atributos. Uh-huh. En poder, en santidad, en bondad. Ok. ¿Qué más? Justicia. Justicia. Falta una. Santidad, ya dije. Sí, santidad. Bondad, Ya lo dijo. Verdad. verdad. Esta parte nos la debemos de no aprender, pero sí tenerla en mente, porque ¿sabe por qué? Esto le va a ayudar mucho cuando usted ore, porque ahí reconoce quién es Dios. En nuestra oración a veces dicen, pues no sé qué orar. Bueno, reconócelo, reconozcámoslo. Dios, tú eres espíritu infinito, eterno, inscrutable en su ser. Tú eres sabio, Dios, tú eres todopoderoso, tú eres justo, tú eres bondadoso y tú eres la única verdad. ¿Sí ve? O sea, y tú dices, ya tengo una oración nueva.
bueno, póngala en práctica el martes, ¿va? Ahí en la iglesia. Pero a lo que me refiero es que es una definición de quién es Dios. A Dios, hermano, para definir qué es Dios, nuestra mente es finita. Pero en cuanto a la sabiduría humana, lo que Dios ha ido iluminando a cada hombre, bueno, pusieron estas palabras de quién es Dios. Dios es espíritu infinito, lo puede apuntar si no lo tiene. Dios es espíritu infinito, eterno e inescrutable en su ser. O sea, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y claro, ahí siempre todo podemos decir es amor. Dios es amor, ¿verdad? Siempre. Usted puede... Bueno, estuvimos viendo la Trinidad y sus personas en relación a la divinidad. Son palabras en armonía con las Sagradas Escrituras y se ve por todos lados. Estuvimos viendo su distinción de la unidad y la Trinidad. Estuvimos viendo la identidad y la cooperación en la divinidad. Dios Padre. Vimos la naturaleza espiritual de Dios, existe la persona del Padre. Eterno en sentido propio y absoluto. Y vimos que en cuanto a la obra creada, ¿verdad? O sea, Dios Padre, pero estaba ahí el Espíritu Santo y estaba Jesucristo. Jesucristo desde, como los hermanos nos estuvieron compartiendo como Dios Hijo, su divinidad en el sentido singular, único. Es como decía el hermano, Él es el único Hijo de Dios. Nosotros somos adoptados. Somos hijos de Dios adoptados, ¿ok? Por adopción. Y es más, el pueblo de Israel son hijos de Dios, pero también Dios se fijó en ellos como un pueblo que dice, pues ustedes, ¿por qué le iban? Un pueblo que, pues bueno, ni tenía ni fu ni fa, pero Dios puso sus ojos y la Biblia, en una manera metafórica, hermosa, bonita, lo pone como la niña de sus ojos, ¿no? O sea, como ese pueblo amado por Dios. Estuvimos viendo a grandes rasgos lo que es la preexistencia de Cristo, que existía desde antes de la fundación del mundo y que no es un ser o un Dios o Jesucristo que es creado. Y tengamos cuidado con lo que se habla ahorita con respecto a un pasaje por ahí de Isaías, de que un niño se nos es dado, un niño nos es nacido, un hijo se nos es dado. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos, porque están diciendo que, bueno, el niño que nació y todo no era el Hijo de Dios en sí, sino que Jesucristo vino, descendió y poseyó al niño. Imagínense qué cosas, ¿no? O sea, desde un principio ya el Espíritu de Dios había tocado el vientre de María y desde ahí es concebido por el Espíritu Santo. O sea, ya desde ahí ya era el Hijo de Dios. Y no, vino a ser Hijo de Dios hasta que otros dicen que hasta que vino y se oyó la voz del cielo, este es mi Hijo amado, y que ahí vino a poseerlo el Espíritu Santo y desde ahí fue el Hijo. Imagínense todo lo que se mueve ahorita, ¿no? Pero nosotros como iglesia creemos en la preexistencia de que siempre ha sido Hijo y desde que la promesa que vino a María, pues desde ahí empezó. Por eso es que no hubo una obra humana, ¿sí ve? Entonces, hay cosas que se escuchan y todo, el nacimiento virginal, o sea, fue Dios, es lo que creemos nosotros, 100% Dios, 100% humano. ¿Ok? Su vida inmaculada, o sea, y ahí es donde vemos de que Él nunca conoció pecado. Nosotros sí, nosotros somos mortales. Aunque Jesucristo murió en la carne, sí, ciertamente, pero el haber muerto en carne no lo hizo menos Dios, sino siguió siendo Dios, porque solamente, alguien dijo por ahí, solamente la ira de un Dios como Cristo podía soportar eso. Humanamente no, hablando espiritualmente, porque el peso de pecado, el humano no pudiera aguantar tanto peso. ¿Me explico en esta parte, hermanos? Para no entrar, aún así si tienen preguntas pueden levantar la mano, nomás háganme una seña y podemos acuñar un poquito más de sabiduría o más de entendimiento o enriquecer la clase. Entonces su vida fue inmaculada. Sus milagros, su obra sustitutiva en la cruz, el Señor Jesucristo, acuérdense que desde que el profeta hablaba de Jesús, en lo que era Isaías y los profetas hablaban de Manuel, que era Dios con nosotros. O sea, Dios mismo, otorgándole a Jesucristo el rango que el Padre tiene. Y el Espíritu Santo igual, el mismo rango que el Padre tiene, pero cada uno manifestado en diferentes ocasiones, en diferentes etapas y en diferentes momentos en la vida, que vinieron a cumplir su propósito.
Y estuvimos viendo acerca del Espíritu Santo, estuvimos viendo que creemos en el Espíritu Santo como una persona incorpórea. Y eso es lo mismo que vengo a decir. Dios no tiene cuerpo, el Espíritu Santo tampoco, pero es lo hermoso de esto, que Él viene y habita en nosotros. No es que se personifica, no, Él se manifiesta en nosotros y los frutos que son de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, de parte de nuestro Señor Jesucristo, se hacen evidencia en nuestra vida. Y dice alguien, estaba escuchando a alguien, dice, es increíble cómo no poder entender una persona que nace de nuevo y es automáticamente, cuando es una naturaleza nueva, da fruto sí o sí. No puede alguien que dice, yo soy nacido de nuevo y pasan los años y no dan fruto, porque entonces estaríamos nosotros siendo engañados nosotros mismos de que el Espíritu Santo vive en nosotros y no hay fruto. ¿Por qué? Porque por naturaleza, es como yo lo decía hace tiempo, tú plantas un árbol de duraznos y tú ¿qué esperas que te dé? Fruto. No nada más espera, tú pasan 5 años, 10 años con tu árbol de durazno, tú bien contento porque tú sabes que es un árbol de durazno y solamente te da puras ramas o puras hojas. ¿Tú qué harías? Cortarlo y ir por otro árbol de durazno, ¿no? Bueno, eso lo deja ver simplemente la naturaleza de las plantas y todo. Tú compraste algo y esperas que te dé. Entonces, un nacido de nuevo tiene que dar frutos. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Al principio, bueno, es la salvación, ¿no? Que es algo que no se ve, pero sí se expresa en nuestros hechos y acciones, ¿no? En nuestra forma de vivir, un cambio de vida, un cambio de rumbo, donde ya Dios va haciendo la obra en nosotros. También vimos esto, que creemos que el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre, ciertamente, y al Hijo. Entonces, pero sigue siendo Dios mismo, que existen operaciones que lo distinguen de los mismos. Como ejemplo, el Padre y el Hijo lo enviaron. En Mateo lo estuvimos viendo. Todos esos, cómo es que el Espíritu Santo es esta parte. El Espíritu Santo no es el que dio su vida por nosotros. ¿Sí ven la diferencia? Pero el Espíritu Santo dice que nos redarguye de todo pecado. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una obra que el Espíritu Santo tiene, su personalidad, tiene su forma de trabajar, pero la obra son los tres juntos. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Ahora vamos a ver un tema que voy a empezar. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿O algo que quieran añadir? Entonces, simplemente para que, sé que les dije que había muchas preguntas, pero no quise presionarlos a todos. Vamos a todos juntos a poder nosotros entender el significado o qué es Dios en lo que nuestra declaración de fe nos habla. Dios es espíritu, infinito, eterno e inescrutable. Y también en otras aparece inmutable, o sea que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No cambia. Los que cambiamos somos nosotros. O sea, lamentablemente tenemos caracteres o somos malhumorados un día y al otro día estamos bien happy, ¿no? Y más cuando pasan cosas buenas. A veces nos dejamos llevar por eso, o a veces también por la enfermedad. A veces estamos no muy bien, pero Dios no cambia, Dios no se enferma, Dios no es malhumorado, aunque también habla y dice la Biblia que la ira de Dios, y eso lo vamos a ver mucho más después, que es la ira de Dios. O sea, Dios nunca se enoja, pero dice la ira, y vendrá con gran ira sobre los hijos de desobediencia y todo. Bueno, eso es algo ya apocalíptico, pero Dios sí, a veces hay momentos. Es más, en Génesis vemos que el hombre dice que Dios se arrepintió y no habla de echarte para atrás. Eso lo vamos a ver más después. Entonces, Dios es espíritu, infinito, eterno e inescrutable en su ser. Y ahora, ¿qué me puede decir los 6, todos juntos? Sabiduría y verdad. ¿Estamos? ¿Lo tienen? Entonces, para que sepa, bueno, para ti, ¿qué es Dios? Bueno, Dios para mí es espíritu infinito. Él no tiene principio y no tiene fin. Ahí podemos entender cuando se dice, ¿no?, que Jesucristo es el alfa y el omega. Y así como es Jesucristo el alfa y el omega, el Padre igual, y el Espíritu Santo no tiene principio ni fin. O sea, es la parte que entendemos. Y sabemos que estos también atributos, el Espíritu Santo, o sea, si ustedes ven, hay palabra de sabiduría que el Espíritu Santo
en nosotros, y el Padre y el poder, el mismo poder, cuando dijo Pedro, cuando en el momento del aposento alto recibirán poder. O sea, el Espíritu Santo los poseyó, pero no es para que anduvieran, ¿cómo le puedo decir? Se agarraron las vestiduras y ahora sí, a ver con quién me pongo. No, poder para llevar el evangelio, lo que se necesitaba para que tuvieran denuedo, para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que lo que vieron ustedes, lo que ustedes leen en el libro de Hechos, pues imagínense en aquel tiempo, ¿no? Imagínense lo que pasó con Pedro, que, bueno, no quiero ponerlo tan así, que en el momento que le dije, tú eres uno de ellos, no, yo no, lo negó a Jesús, pero en el momento que Esteban y se para con poder a predicar el evangelio, desde el Antiguo Testamento hasta los momentos de Jesucristo, eso es, y luego la gente con las piedras en las manos, ¿no? Eso es poder para aguantar. Y usted me dice, y bueno, ¿y cómo aguantaron en el Coliseo los leones, la niña o los niños que sus papás, no niegues la fe, no niegues la fe, no niegues a Cristo? Bueno, había el Espíritu Santo en ellos para poder soportar. Hay muchas historias, hermano, que podemos ver que el Espíritu Santo va mucho más allá de lo que es decir el Espíritu Santo para levantar enfermos. Bueno, esas son las señales que nos seguirán, si Dios así lo quiere. Pero lo primero es hablar con denuedo la palabra de Dios y dar, como dice Pablo, no me avergüenzo de este evangelio porque es dunamis, es poder de Dios para salvación. Entonces, es lo principal. Lo demás, que nos sigan, va, viviendo una vida conforme a la palabra de Dios, y que si Dios te manda a San Judas a levantar a todos los niños de cáncer allá, imagínate, pero predica con denuedo. ¿Me explico, hermano? No solamente predicar con denuedo, sino luego como lo mencionaste, los frutos que vienen por medio del Espíritu Santo cuando hay ese redargüimiento en nuestros corazones del pecado y pues dar frutos, ¿no? Ya lo de también tomarlo ahí lo que son ya predicar con denuedo el evangelio. Sí se ha visto muchas personas que se levantan con ese poder del Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, con el poder para predicar la palabra, pues sus frutos no hay frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Amén. Bueno, todo esto tiene un contexto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando escogieron a los 7 varones de entre nosotros llenos del Espíritu Santo? Esa es una parte que después, cuando lleguemos a la obra del Espíritu Santo y todo esto, los dones y todo, ¿qué se refiere llenos del Espíritu Santo? O sea, los catalogaron por hablar lenguas, profetizar y todo. Y digo, bueno, ¿por qué cuando mataron a Esteban no se puso a hablar en lenguas para que no le entendieran? O sea, no quiero que me lo tomen de que, entonces ustedes no creen en eso. No, sí creemos, porque no estamos haciendo un lado las lenguas, las profecías y todo, pero todo tiene un orden. Y como dice el hermano, los frutos, una vida en devoción y santidad a Dios, una vida entregada, es lo que... ¿Mande? Estos hombres tuvieron un buen testimonio. De hecho, cuando se habla acerca de las cartas pastorales, Tito, Timoteo, Pablo habla acerca de entre nosotros, o sea, que la iglesia hable bien de tal persona de la cual tú vas a poner como líder de aseo, hasta para el aseo, hermano. ¿Sí me explico? El problema es que, bueno, se dan ciertas circunstancias o nos podemos, ahora, con esto digo yo esta parte, no es que uno lo sepa todo, que a veces hay muchas cosas muy escondidas que a veces uno no sabe de las personas, ¿no? Pero a lo que voy es de que el testimonio lo va a hablar la iglesia. No, mira, este hermano es un hermano muy, muy culto al hablar, nunca le he oído decir una mala palabra, nunca juega con la gente, pero siempre con un respeto. O sea, todo eso, lo que a veces mucha gente, fíjate lo que me estoy yendo, ¿no? Pero a mucha gente pareciera no importarle, pero importa. Y estos 7 varones llenos del Espíritu Santo, pues bueno, entre ellos había un joven a lo mejor, como Esteban, no se menciona de su familia, pero pudiera haber ser joven. No que viene a la iglesia y levanta sus manos y todo, y allá afuera está escuchando yo no sé, a Snoop Dogg o alguien más, y lleva en su carro ahí en todo lo que va el Snoop Dogg, y por decir a alguien, ¿no? Entonces dice uno, bueno, ¿dónde está el testimonio? Entonces, porque solamente no hay que ser testimonio aquí, sino lo que más cuesta es hacerlo afuera. ¿Me explico? Entonces, ese tipo.
Entonces es sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahora entrando en lo que viene, en el segundo, el hombre, su caída y su redención. Vamos a hablar acerca de nosotros, como hombres, ¿sale? Porque de nosotros no hay nada bueno, aunque muchas doctrinas o muchas, ¿cómo se le puede llamar? Olas o movimientos hablan de que no, si hay algo bueno en ti. Y yo pregunto, bueno, ¿qué será bueno? Vamos a ver 4 cosas. A lo mejor no alcancemos a ver todas hoy por el tiempo, pero vamos a ver algunas de estas. Son 4 que ahí están en la declaración de fe. Usted puede apuntar estas: el hombre, su caída y su redención. Número 1 va a ser su origen. Número 2, su caída. Número 3, su redención. Y al final, la 4, su estado final se llama. Y luego de ahí viene el punto número 4, lo que es el tema 4, que va a ser la salvación del hombre. Pero dentro del hombre, su caída, su redención, su origen. Le voy a pedir que me ayuden a buscar estos 3 versículos entre los que estamos aquí en su Biblia. Génesis 1:26, Salmo 103, versículo 3. Hermano, discúlpeme por la tosedera y todo esto, 1000 disculpas. 100, versículo 3. Y este es un poquito más largo. Hechos capítulo 17, versículo 24 al 29. Hechos 17, 24 al 29. Fíjense que el hombre es creación divina e inmediata de Dios. ¿Sale? En estado de inocencia. ¿Usted tiene el primero? Ok, espérame. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar acerca de dispensaciones. Las 7 dispensaciones que hay, que ahorita estamos en la dispensación de la gracia. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Si no, para algún día poder traer un tema aparte de 7 dispensaciones que hay y todo. Y bueno, eso es un estudio que los maestros y todo han puesto dispensaciones. Y la primera dispensación, bueno, fue la de la inocencia, donde pues, no había maldad. Es como la etapa de los bebés, ¿no? O sea, los bebés no hay nada, no. O sea que si no los presentas o hay mucha gente, deje tomar este tema, hay mucha gente que piensa dentro del sector cristiano que si no los presentan, híjole, hermano, o sea, los presentamos por gratitud, pero no porque pensemos que desde bebés van a ir. Bueno, estamos hablando de un bautizo. Exacto. En muchos sectores del cristianismo lo están agarrando como eso. Es que porque entienden la idea del pecado original, ¿no? De que todos nacemos con pecado, pero hay una etapa del bebé, del niño, que es inocente, que no hay esa malicia como la de usted y como yo, que se va desarrollando. Entonces la presentación es más bien un acto que cae mucha responsabilidad sobre quién piensan ustedes, sobre el padre, no sobre el niño. El padre es el que se compromete a guiar y a llevar a este niño, a instruirlo en el camino de Dios para que cuando fuese viejo no se aparte de él. Bueno, cierro esa parte y vamos con esta parte de el origen. Génesis 1:26. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Amén. Gracias, hermano. Salmos 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Hechos 17, 24 al 29. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida
a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén. Gracias. Si vemos algo, hermano, es que Dios, de una u otra manera, en su origen al hombre, lo creó Él. Y quiero que les quiero pedir un favor bien grande. ¿Les parece? Para que en su casa, Génesis capítulo 1, del 3 hasta el 27, lo lean. Lo lean, pero detenidamente. Porque cuando yo lo he leído todos estos años que tengo y todo, me sorprende mucho, o bueno, me llega mucho a mi corazón, de que cuando dijo, Dios dijo, empieza, ¿no? Los 5 días, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y todo dice que, pues todo estuvo bien, ¿no? O sea, fue bueno. Pero cuando Dios en el versículo 26, 27 y termina Génesis, cuando había terminado la culminación del hombre y la mujer, bueno, el hombre y todo lo que Dios había hecho, cuando terminó todo, hasta el 5 dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. Pero después, cuando hace al hombre y todo, dice que todo fue hecho y fue bueno en gran manera. O sea, que Dios, todo lo que hizo, todo lo que Él creó, todo fue bueno en gran manera. Pero se lo voy a dejar para que usted, y luego el próximo jueves podemos interactuar un poco más, que Dios le habla a usted. Porque eso es lo que tenemos que buscar cada día, que Dios te habló. Yo cuando hablo con una persona, casi no todos los días, pero 3, 4 veces a la semana, siempre nos hacemos esta pregunta: ¿qué te habló Dios ahora? Y siempre nos compartimos y nos edificamos de esa manera. Es una persona muy conocida y todo, y ¿qué Dios te habló? Y no, estoy leyendo tal libro, no, pues estoy leyendo esto y mire, Dios me habló. Y cuando yo le comparto o él me comparte, pues salimos edificados. ¿Qué Dios te habló? No, pues Dios me habló esto. Pues, y es edificante porque digo, pues lo que yo necesitaba. No, pues yo no. Y a veces decimos, hey, eso lo necesité, y lo que usted me dijo, o lo que yo le dije, o lo que sea, siempre hay una palabra de vida para nosotros. En el origen, hermanos, del hombre se remonta al relato, como le acabo de decir, de la creación en el libro de Génesis. En el principio, después de que Dios formó al mundo completamente y habló dando existencia, Él habló. Pero esto es lo que quiero que me entiendan cuando usted descubra algo, que Dios les ilumine, que Dios nos ilumine cuando usted lo lea. Él habló, le habló a la creación, pero en el hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Qué bendición, ¿no? O sea, él pudo haber dicho, hombre, levántate. No, Dios se tomó el tiempo para agarrar polvo y hablando el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y no solamente eso, el hombre fue creado, ¿no? Barro fue hecho. Dice que Dios sopló. Dios no sopló aliento de vida a las plantas. Dios no sopló aliento de vida a los animales, aunque tienen vida. ¿Sí me explico? Sino del aliento que Dios dio al hombre es parte de la esencia de Dios, ¿no? O sea, de su esencia nos dio, que es la parte donde a veces decimos, ¿el hombre iba a ser eterno, sí o no? Pero por causa del pecado se quebró todo eso. Si iba a ser, no iba a ser, teníamos esa eternidad. Y por eso es la parte que decimos, bueno, ¿morimos o no morimos? Porque hay una primera muerte y hay una segunda muerte. Pero hablamos siempre de vida eterna y de muerte eterna. O sea que hay una eternidad, sea para bendición o sea para condenación. ¿Me explico? Sí, bueno, o sea, cuando leemos Génesis hay mucho que. A veces lo leemos y todo, pero a mí me impactó, desde hace tiempo atrás me impactó eso, de que con el hombre le dio su tiempo, recogió y dijo, hagamos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no dijo,
Porque empieza el versículo 4, y dijo Dios, sea la luz, ¿sí o no? Y dijo Dios, las aves, y dijo Dios, y dijo, y fue bueno todo. Pero termina con la culminación el sexto día con el hombre, y no solamente, sino sopló en el hombre el aliento de vida. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es Génesis. Y señoré, lo que acaba de leer el hermano. Señoré. Ahorita no podemos ni siquiera, por decirlo de alguna manera chusca, ni siquiera podemos domar a un gato o a un perro. Nos cuesta. ¿Sí o no? No. Pero fíjense, sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, o las aves de las tempestades, dirían por ahí, hermano. En las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la... O sea, el hombre tenía un dominio, ¿no? Tenía. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La Biblia afirma rotundamente, hermano, que el hombre es producto de un acto creativo, directo y excepcional de Dios. ¿Entiende esa parte? ¿Por qué cree que usted ve que hay muchos hombres que son creativos? Hay una esencia de parte de Dios. Pero ahora nosotros no creamos de la nada, ¿cierto? O sea, no es de que, se me vino la idea y voy a crear esto de la nada. No, Dios los 5 días puso todo en la naturaleza, en este globo terráqueo, para que el hombre fuera creativo también, ¿no? O sea, pónganse a imaginar. ¿Quién diseñó la primera casa? ¿Quién diseñó los primeros aviones? ¿Quién diseñó los primeros carros? ¿Quién diseñó muchas cosas? Bueno, hay una creatividad en el hombre. También en su acto creativo directo, o sea, no hubo intermediarios de que hubo Dios plus alguien más. No, ahí estaba Dios mismo, el Espíritu Santo, Jesucristo, directamente en la creación de la humanidad y excepcional. Dios, en Isaías 42, alguien que me, que me ayude en Job 33:4, pero yo leo Isaías 42:5, es nueva traducción viviente. Fíjense lo que dice en Isaías, lo puede apuntar también 42:5 y alguien más en 33:4 de Job. Dios, el Señor, lo declara Isaías así, o lo escribe, creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que en ella hay. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Ese es nuestro Dios. En ese Dios o a ese Dios hemos puesto nuestra fe. Amén. Hemos puesto nuestra confianza. Así que, hermanos, cuando a veces estemos pasando por escasez, tribulación, por eso es que yo digo, por eso es que los judíos y por eso es que los cristianos entendían quién era su Dios. Y entendieron plenamente cuando se les predicó y su naturaleza fue cambiada, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se olvidaron de las cosas viejas, porque las cosas viejas pasaron. Dijo Jesús, he aquí todas, bueno, el escritor, ¿verdad? Pablo, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que fruto, vida en abundante, tenemos que dar. Y esa vida, lógicamente, con el transcurso de los años, la fe se tiene que ir fortaleciendo y vamos confiando más plenamente en Dios, que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador, que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación, ¿no? Ellos confiaron, ¿por qué? Porque dijeron, este Dios creó los cielos y la tierra, en ese Dios hemos puesto nuestra confianza, y se abandonaban completamente en la fe, en el autor y consumador de la fe. Y ahí estaba esa parte, como dice Isaías. Pero Job también, de una u otra manera, lo percibió y lo vio. ¿Quién tiene Job 33:4? Mano. Oh, sí. No, está bien. O sea, en Job. El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el aliento del Todopoderoso. El Espíritu de Dios me ha creado y me infunde vida. ¿Qué da Dios? Vida. Ahora sí, como dicen, vida solo hay una en esta tierra y hay que saber vivirla y aprender a vivirla. Pero como cristianos, por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? O sea, esa vida nosotros se la damos en gratitud,
Entonces, ahora nuestra voluntad está rendida a los pies de Jesús y a los pies de Dios, ¿no? Es de la manera que podemos entender que Dios es el Señor que creó todo. La Escritura no permite ninguna otra fuente de origen para la humanidad. No hay otra fuente, sino la misma Escritura. La cuenta en Génesis, todo lo que es la historia, no da muchos detalles sobre cómo se creó el hombre, sino lo necesario que nos da con respecto a que fue del polvo, y la misma Biblia nos los enseña, ¿no? Del polvo vienes y al polvo volverás. Pero la Biblia no está preocupada en proporcionar una explicación científica, porque la Biblia no es científica ni mucho menos, es la palabra de Dios. Aunque ha corroborado muchas cosas que ahora los científicos hoy en día se preguntan, ¿no? O sea, bueno, y esto, y cuando vienen a la Biblia, cuando decimos, bueno, la vida está en la sangre, ¿sí o no? Cuando alguien se quita la vida, pues, o sea, la sangre es lo principal. Bueno, en los escritos de antes a Moisés se lo dice, la vida en la sangre está. Entonces, cuando vemos el cumplimiento de Jesús en la tierra, o cuando vemos que cuando Dios manda al pueblo de Israel a decir, oh, vas a tener un corderito chiquito y vas a poner la sangre en los postes, ¿no? Que se celebra la Pascua. Ya se estaba viendo de que una vida, la sangre se iba a derramar por el pecado de muchos. Sabemos que esta parte no es hablar, si tú quieres hablar la Biblia de una manera científica, pues no es la idea. La idea tienes que verla de una manera perspectiva de lo que Dios nos deja ver, de lo que Dios nos da los orígenes de la vida hacia el hombre y hacia toda la humanidad o hacia todo el mundo. El mensaje inequívoco de la Escritura es que Dios dio aliento de vida al hombre. Ahí se ve. O sea, Dios es el que dio la vida. Entonces, en Génesis 2:7 dice esto, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Ahora lo que queremos hacer humanamente hablando, científicamente, es, yo le preguntaba, no me acuerdo, el martes a alguien con respecto, o no me acuerdo a quién le estaba preguntando, con respecto a los clones. ¿Qué piensan ustedes de la clonación? ¿Tendrán vida en sí mismo? ¿O simplemente el hombre queriendo ser Dios, tratando de dar vida? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo funciona eso? Ahora, la vida espiritual, ¿quién da esa nueva vida? La persona que se para acá arriba, ven, oro por ti para darte la salvación, para orar por ti para que seas salvo. ¿Eso quién lo da? Eso solamente lo da Dios. Dios es el que pone el Espíritu Santo y que es el que con el tiempo nosotros vamos a dar esos frutos de arrepentimiento y de haber nacido de nuevo. Entonces, es ahí donde vemos que todo se resume a que Dios es el dador de toda gracia, de toda misericordia y de vida. En todos los ámbitos, tanto físicos, científicamente dicen el hombre y la mujer, pero el que da vida es Dios. El que da vida es Dios. Génesis afirma que Dios formó al cuerpo del hombre a partir del material ya preexistente. ¿Estamos? O sea que no venimos del chango. En este mismo de Job, en 33, Uh-huh. un personaje que le decía a Job en el 6 dice, ante Dios tú y yo somos iguales, también yo fui tomado de la tierra. ¿Ve? Tremendo, ¿no? Génesis afirma que él formó el cuerpo del hombre a partir del material preexistente. Acuérdense que estamos hablando del origen del hombre. El polvo de la tierra. Pero el alma del hombre fue una creación completamente nueva de Dios. Él sopló aliento de vida. Juntas estas dos naturalezas del cuerpo y el alma formaron al hombre, un ser viviente. Acompáñeme a 4 textos para un poquito ir, afirmando esto. Eclesiastés 2:7, Mateo 10:28. Voy a repetirlos otra vez, ¿ok? Segunda de Corintios 5:1 al 8 y Hebreos 12:9. Aquí va otra vez. Eclesiastés 12:7, hermano Alex. Mateo 10:28. ¿Quién más lo quiere leer? Segunda de Corintios 5:1 al 8. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién dice amén? Somebody.
y Hebreos 12:9. Bueno, esos dos últimos, quien guste, ¿sale? A ver, hermano, Eclesiastés 12:7. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Amén. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? ¿A quién? A ver, esa es una buena pregunta. ¿A quién temer? Y hay muchos que dicen, ay, el diablo me va a echar. El diablo, alguien dijo por ahí, el mismo diablo es un huésped del infierno. Él tiene cierta autoridad. Porque o sea, los que estamos aquí sabemos y entendemos que hay unas tinieblas, ¿no? Y las tinieblas, Satanás se mueve en todo eso, en la maldad, tiene cierto poder. Acuérdense que es el príncipe de este mundo, ¿no? Pero el Rey de Reyes, ¿quién es? Dios. Y un príncipe nunca va a ser más que un rey. Al menos que el rey muera. Pero nuestro rey nunca muere. Él resucitó y él vive. ¿Cuántos dicen amén? Eso así. O sea que Satanás ya no tiene potestad sobre sus hijos, los hijos de Dios. Eso debemos de entenderlo. De que todavía se ven en muchas áreas de iglesias que dicen, es cristiano y fue poseído. No, más bien, nunca fue cristiano. Que sea, hay una palabra que a veces siempre, que sea, ¿cómo se le llama? Opresionado por ciertas circunstancias, que sea, ¿cómo se llama? Sí, es opresión lo que a veces hay, que el enemigo, a veces son nuestras propias decisiones, pero sí tiene eso, pero no puede. Y el ejemplo está en Job. Job le pertenecía a Dios y Dios le puso un límite. Su vida no vas a tocar, esa me pertenece. Parafraseando un poco. Pero lo demás le fue quitado. ¿Pero quién dio permiso? ¿Ve? Entonces, esa es la parte. Mateo 10:28 ya lo dijo el hermano, y que quede claro, ¿a quién debemos temer? La humanidad y tanto como hijos, ¿no? Y ahora, como hijos no es de tenerle miedo a Dios de que, ay Dios, o sea, no, me va a mandar al infierno. ¿Cómo? Si fuiste salvo, no. Más bien, Dios al que ama, disciplina. Pero al que es bastardo, y no, o sea, no puede hacer nada. Entonces, pero tememos a Dios ahora en una manera reverente, con respeto, con honor, con gran gloria, sabiendo quién es Él. Pero los que sí deben de temerle son aquellos que, pues puede ser echar su alma al infierno. Segunda de Corintios 5:1-8. Pues sabemos que cuando se desarme esta capa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues si nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el lugar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferíamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. Amén. Qué bonito texto, ¿no? Con respecto a esto, a nuestro cuerpo. Y creo que, déjeme nada más entrar en esto un poquito. Cristo nos enseñó un cuerpo glorificado cuando resucitó, ¿no? Entonces, cuando ustedes nos preguntan, ¿cómo va a ser la vida después de haber muerto y que nuestros cuerpos serán glorificados y tendremos un cuerpo como lo que está hablando
nuestra hermana, ¿no? A través del apóstol, por Pablo, lo que escribió. Bueno, ahí vemos un poquito de cómo va a ser. Cristo atravesó una puerta, una pared. Cristo comió en un cuerpo, pues, de una u otra manera resucitado, ¿no? Y vemos de que ascendió al Padre y bueno, glorificado en los cielos, presentado ante el Padre, pero hay mucho que tomar en esa parte, pero es para que podamos estudiarlo. Hebreos 12:9, ¿quién lo tiene? Gracias, hermano. Amén. Amén. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Entonces habla acerca de todo esto, lo que estamos hablando, que Dios formó al cuerpo del hombre a partir material existente, polvo de la tierra, y estas dos naturalezas de cuerpo y alma formaron al hombre, y habla al hermano con respecto a eso, de temer y de sujetarnos y de buscar a Dios, como Hebreos lo dice, ¿no? O sea, de esta parte con respecto a que nos sujetamos a nuestros padres. Ahora que decimos nosotros ser hijos de Dios, pues cuánto y más no estar sujetos al Padre, ¿no? De los espíritus. Y aquí, pues, de los vivientes, pues, en esta parte. Cuando Dios creó al hombre, le dio un lugar supremo en el mundo. Y vaya que era supremo, ¿no? O sea, como le digo, ya quisiéramos que, o sea, wow. Le dio un lugar supremo. No solo seres humanos, los seres humanos fueron la obra final de Dios en el proceso de la creación, sino que también proporcionaron cumplimiento y significado al resto de las obras de Dios. Porque imagínense, es como crear algo para que esté nomás ahí sentado. Pues no, ¿verdad? Ahí las lumbreras, ahí el sol, ahí, ¿cómo se llama? Y que las estaciones del tiempo, pues sí, las plantas lo iban a disfrutar y todo, pero creó Dios al hombre para que él tuviera autoridad sobre todo, ¿no? Entonces, Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen, como Génesis lo dice. Pero también Dios dijo, que se multiplicaran y llenaran la tierra, cultivar y someter y gobernar sobre todas las demás criaturas. Sí, es una bendición, ¿no? Como le digo, ahora ni podemos, ¿va? Con un gatito, ¿y cuánto nos cuesta con nuestros hijos? Entonces, imagínense, todo eso, y todo por la causa del pecado, que verdaderamente muchos toman la parte de que es que Eva. No, es que el hombre dejó de hacer lo que tenía que hacer. Dejamos de a veces hacer lo que tenemos que hacer por estar, yo no sé qué estaba viendo, a lo mejor estaba viendo un partido de la América Chivas, el hombre por allá, y allá se le apareció la serpiente a la mujer y ya. Imagínense, es simplemente algo irónico, ¿no? Pero a veces es tener el cuidado, no solamente de tu esposa, sino de tus hijos, lo que Dios va demandándonos cada día, ¿no? Y de las cosas que Dios también tiene para atender en su iglesia. Amén, hermano. Entendiendo esa parte que acabas de decir, Eva fue engañada y el que pecó fue Adán. Ahí es donde iba. Pero sí está no, dale. No, dale, ahí es donde iba, porque si Adán no hubiera accedido, ¿qué piensan ustedes? ¿Hubiera entrado el pecado? Pero el hombre accedió. Por eso menciona por el primer Adán, no por la primera Eva. Si ves la responsabilidad que cargamos nosotros como varones en nuestro hogar, lo que dejamos entrar, o sea, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Por muy independiente, bueno, pues cuando nuestros hijos se casen, ellos van a forjar su propia familia, pero con mi esposa, con todo esto, Dios nos va a decir, ¿qué cuentas me traes? Y es como dice el hermano, o sea, Adán fue el que pecó. Eva sí, fue seducida y todo, y por muchos años cargó con ese peso la mujer y todo, y por eso ahorita se levantó el feminismo y todo esto, porque estaban cansadas de todo este asunto, pero la verdadera realidad es que entró por un hombre. O sea, porque Adán, ahí entró. Por eso habla del primer Adán y del segundo Adán. ¿Sí ven? No menciona de que la iglesia es la iglesia. No. Menciona a Cristo, el que es el dueño de la iglesia. El novio es el rey, es el que dio su vida. No la iglesia dio su vida por el maestro, no. Es el segundo Adán, el que entró por él,
la vida, que por el primero entró la muerte. ¿Sí ven esa parte? O sea, es la parte donde a veces se nos... caray, pues ¿cómo? Entonces, habla acerca de, y como dice el hermano, esa nota es importante, porque sí ella fue seducida, sí ella fue ahí y todo, pero por el que entró fue Adán, ¿vale? Entonces, en este lugar de dominio terrenal de Génesis habla, el hombre fue creado para magnificar. Escuche bien, hermano. Escuche bien, porque tú dices, bueno, ¿para qué me salvó Dios? ¿Para qué recibo la salvación? ¿Para qué ser llamado a ser predicador, ser ujier, ser maestro y todo? ¿Para qué Adán fue puesto en el huerto? Para magnificar y dar gloria al Creador y Señor de todo el universo. ¿Para qué hemos sido llamados nosotros? Sí, para servirnos los unos a los otros, pero ¿para qué? ¿Para qué venimos temprano? ¿Para qué estamos dando esta clase? No solamente aquí, en muchos lados el Señor ha llamado a muchos. Es para darle la honra y gloria a Cristo, hermanos. Que Él es el único merecedor de todo. Nosotros no nos podemos llevar ni un aplauso con los dedos meñiques. Nada, todo es para Él. Si no perdemos ese, ¿cómo se le puede decir? Si no perdemos de dejar de poner esos pies sobre la tierra, o hablamos nosotros de poner los pies sobre la roca que es Cristo, Él nos seguirá edificando sana y espiritualmente día a día. Pero cuando a veces se nos elevan los pies y nos apartamos de Cristo, estamos propensos a ser como Adán, a caer, y va a ser doloroso, porque el propósito que Dios creó al hombre es para alabanza de su gloria. De hecho, los ángeles dicen que están todos los días alabando a Dios, y nos ha hecho un poquito menor que los ángeles, que no se nos olvide eso, un poquito menor que los ángeles, pero es para magnificar y dar gloria al Creador y Señor de todo el universo. Muchos científicos hoy en día apoyan la teoría de la evolución naturalista como el origen del hombre, y pues sabemos que no, o la evolución. Mientras que varios evolucionistas definen que la teoría de manera diferente puede resumirse como la creencia de que el hombre ascendió de animales inferiores. Entonces, hermanos, si todavía, y ¿sabe por qué? Porque a veces, yo lo dije la vez pasada, a veces vemos videos en YouTube, TikTok, lo que tú quieras o donde quieras verlo, de que los animales a veces se cuidan más entre ellos, ¿no? Tienen más... Vemos al gatito que está atropellado en la calle y ahí va el pobre perrito, o al perro que está atropellado en la calle y ahí va el pobre perrito. Ahora nosotros podemos ver un accidente en la calle, o podemos ver a alguien que está en plena necesidad o muchas cosas y no hay raciocinio. O es más, el hombre matándose entre el hombre por muchas cosas, No hay y dicen que, pues si venimos y por este tipo de actuaciones o de actos entre la humanidad, a veces pudiera decir uno, no, pues sí, qué animal, o qué animales, ¿no? Se matan y se comen entre ellos. Y si saben que entre las manadas, pues, si saben que a veces entre los lobos se tiene que destacar quién es el alfa. ¿Sí, no? Y entre ellos se dan mole. No, y entre los humanos, pues, traiciones, engaños, mentiras, todo esto en el trabajo, hermano. En el trabajo, ¿cuántos de nosotros en nuestros años ya de trabajo que hemos trabajado en compañías, a veces tu misma raza te quiere aplastar? ¿Sí o no? O sea, qué curioso que aquí quieren, ahí en la fábrica o trabajo, en la compañía donde trabajas, aquí yo soy el alfa. No solo esta teoría es contraria a las enseñanzas de las palabras de la evolución, sino que tampoco tiene una base firme en hechos verificables. Pues no, ellos siguen, es una teoría, siguen diciendo. Aunque la teoría de la evolución, mis amados hermanos, a menudo se presenta como dogma establecido, es de hecho nada más que una hipótesis, dicen ellos. Muchos evolucionistas líderes ahora admiten que el origen de las especies es un misterio completo para ellos. Imagínense, ¿no? Entonces, si no hay quien done sangre para una transfusión, bueno, pues vayan en el mundo, en el planeta de los simios, ¿no? Como dice la movie. Ahí sáquenle sangre y pónganle que al cabo, pues van a evolucionar. Entonces, es algo que no, y yo sé que a lo mejor muchos han de pensar, no, pues qué estamos hablando y todo, pero es que ese es el origen del hombre. Se necesita, alguien dijo por ahí,
un comentario, se necesita tener más fe que venimos de los animales que simplemente creer que Dios nos creó. Esa gente sí tiene fe, hermano. Hay de nosotros. ¿Sí, no? O sea, tienen más fe. Y ellos no tienen fe como un grano de mostaza. En un discurso presidencial por ahí, alguien dijo esto: todo está nuevamente en el crisol. Entonces la evolución no es un hecho científicamente establecido, dijo este presidente o esta persona. Es un acto de fe, porque no hay alternativa. El científico lo dijo de esta manera: un científico, todo lo que la ciencia puede decir en la actualidad a la luz del conocimiento humano, definitivamente acertado y limitado, es que no sabe y no tiene ninguna prueba cierta de cómo, dónde y cuándo se originó el hombre. Pero gloria a Dios por los que, como dijo mi hermana y leyó, nosotros creemos, no andamos por vista. Como dijo alguien, ¿no? Yo necesito creer simplemente en Jesucristo, nuestro Señor, y que Él, Dios Todopoderoso, nos creó. Esa era la palabra. Deme nada más 5 minutos para dar la introducción al segundo punto, que es la caída del hombre. Vimos su origen, pero la caída del hombre, el hombre voluntariamente pecó, perdiendo así su estado original. Vamos a leer estos últimos textos y lo voy a dejar allí para el próximo. Va a ser un poco más alargado. Voy a extender un poco cada tema que tenga de importancia para que podamos entender de que en nosotros no hay nada bueno. Que nosotros somos pecadores. Y como dije una vez, ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan que una vez lo vimos? Bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué esta pregunta que yo hago de que pecamos porque somos pecadores o soy pecador porque peco? Pecamos porque somos, es nuestra naturaleza. Si tú te pones a ver, es una naturaleza. Es como una, no sé cuántos de ustedes, creo que todos han visto de que hay personas que tienen animales exóticos. ¿Han visto a alguien que tenga un animal exótico en su casa, un tigre y todo? Y entre tiempo a tiempo, la naturaleza sale del tigre y se lo come, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el tigre? Cambiar de naturaleza. Hacerlo un dócil perrito o un dulce, o como dijo aquel pajarito, ¿no? Parece que vi un lindo gatito. ¿Verdad? De lindo no tenía nada. Ok, rápidamente, hermanos, ayúdenme con estos textos. Su caída del hombre. Y prométame, bueno, no me prometa a mí, prométale a Dios que usted va a estudiar todo el capítulo 1 de Génesis, ¿sale? Tenemos tarea para el otro jueves. Y que Dios le hable, que Dios le muestre algo, ¿sale? Génesis 3, 6 al 13. Perdón. Romanos 3, 23. Romanos 1, 21 al 32. Está largo. Por eso es que aquí, ahí, con esta lectura de estos textos, lo vamos a repetir el próximo, pero es para dejarlo ahí y no pueda dormir bien. No se crea. E Isaías 53, 6. Repito, Génesis 3, 6 al 13, Romanos 3, 23, Romanos 1, 21 al 32 e Isaías 53, 6. ¿Quién se arranca primero? ¿Mano? Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te prohibí comer? Él respondió, la
al ver que me diste, tu compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces dijo el Señor, preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí esto, contestó ella. Eso es lo del 13. Sí, gracias. En su Biblia o en sus notas, apunten el versículo 6 y 7, ¿sale? Lo van a estudiar, lo van a leer, porque es lo que vuelvo a decir con el hermano. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Simplemente agarro esto. La mujer quedó convencida, dice otra versión. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. No pasó nada, simplemente comió. Pero después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y dice, pero en ese momento se les abrieron los ojos a los dos. Es lo que estábamos comentando, ¿no? Ella lo comió y todo, no pasa nada. No dice la Biblia de que, y la mujer se le abrió los ojos, sino en Adán abrieron los dos los ojos en ese momento y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Ok, eso es para que lo lean en casa, ¿sale? Romanos 3:23. Ok, listo. A ver, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. No hay justo ni aún uno, ¿sale? Romanos 1:21 al 32. Amén. En la nueva traducción viviente dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Está pesado, ¿no? Hermano, nada más en esta parte creo que la traducción es bien clara. Ahí yo no veo ningún espíritu del diablo. Ahí yo lo que veo es que la Biblia lo tacha como pecado. Porque algunos dicen, usted trae espíritu de chisme. No, la Biblia dice es pecado. Es pecado. Usted trae espíritu de... ¿Cuántos no mencionó la hermana? O su mala costumbre. Pero la Biblia dice es pecado, no es espíritu. Vamos a orar para que salga el espíritu de chisme de ti. Vamos a orar para que salga el espíritu de avaricia de ti. No, la Biblia dice que es pecado. No lo digo yo, ¿sale? Porque, bueno, o sea, a veces dice, es que Dios me da discernimiento. Y sí, la Biblia habla de discernimiento de espíritu y todo esto, pero la Biblia dice es pecado, ¿sale? Entonces,
Voy con el último. Gracias, hermana. ¿Quién tiene, cuál dije? Isaías 53:6. Amén. Ujú. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Qué lindo, ¿no? Es la palabra. La caída, claro. ¿Hay caída? Sí, pero hay una solución. Y ese es Cristo. Ese es Cristo, su muerte, su resurrección, su sangre que borra el pecado del mundo. Y más de todo aquel que él cree. De todo aquel que en él cree. Y viene y se postra y dice, Señor, aquí está mi vida, te la entrego completamente. Sí, aceptando nuestra caída, nuestra pecadora humanidad, nuestra pecadora naturaleza, pero de modo que si alguno está en Cristo, con este texto lo dije al principio, nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí, todo es hecho nuevo. Y cuando Dios hace algo nuevo, mire lo que hizo con la creación, ¿no? Dios sabe hacer cosas nuevas, hermano. ¿Lo creemos? Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Señor, ruego y siempre suplico a tu Espíritu Santo para que obre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, siempre. En el nombre que es sobre todo nombre. Que tu Espíritu Santo como consolador, aquella persona, Señor, que viene y redarguye de todo pecado, siga haciendo la obra en nosotros. Pero nosotros también, Señor, hemos decidido amarte. Hemos decidido, Señor, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que tú nos das. Con el hálito de tu palabra, Señor, infundida en nuestro ser, en nuestra nueva naturaleza, que trae vida y hace cosas nuevas, Señor. Que trae vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Es el poder de tu palabra, el poder de la resurrección, Señor, que está en ti, mi Padre, que está en ti, mi Señor Jesús, y que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nosotros, Señor. Y cantamos nosotros ese canto, Señor, que mi vida nunca más será igual, porque estoy en ti, Señor, porque he creído en ti, Señor. Gracias te damos por la palabra que tú nos das en esta tarde. Sigue edificando tu iglesia. Sigue, Señor, limpiando, Señor, a tu iglesia a través de tu palabra, Señor. Quita de nosotros toda vanidad, toda vanagloria, toda exaltación, Señor, porque siempre queremos menguar para que tú crezcas, Señor. A ti sea toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el poder, todo el imperio, Señor, porque sabemos que tú eres eterno, tú eres fiel y permaneces fiel. En tu nombre, Jesús, llévanos con bien en esta tarde y permítenos estar aquí, Señor, en nuestros quehaceres el día domingo, Señor, para darte toda la honra y gloria solo a ti. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Pasen buenas noches.